Muy buenas noches, estimada docente, estimados compañeros. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho nivel uno en la materia de Historia del Derecho. En la tarea propuesta por el docente, que es realizar un debate, nosotros nos hemos citado con los compañeros para hablar del tema número uno, que es el Mesopotamia, el Código de Hammurabi en la India, edictos reales y la civilización maya, para lo cual hemos hecho un formato dándoles tiempo a los participantes para que puedan exponer sus ideas y sus pensamientos y podamos mantener el orden debido en este debate. Para lo cual me permito dar paso a mi compañera Joana Suárez, quien nos va a explicar y va a hacer la primera pregunta en cuanto es el Código de Hammurabi. Joana, muy buenas noches, por favor. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Igual Jessica, muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Nosotros vamos a hablar primero lo que es el Código de Hammurabi. Como podemos explicarla más o menos, se trata más de la ley de Tailión. La ley de Tailión es un principio jurídico muy antiguo que se resume con la frase el ojo por ojo y el diente por diente. Significa que la pena impuesta por un delito debe ser igual y directamente proporcional al daño causado. Podemos imaginar que alguien nos golpea y nos rompe un diente y según la ley de Tailón, la justicia sería que a esa persona también se le rompa un diente. El objetivo principal de esta ley era limitar la venganza excesiva y establecer un castigo justo, aunque estricto. Esta ley fue prominente en códigos legales antiguos como el famoso Código de Hammurabi. En la Mesopotamia, si no me equivoco, alrededor de 1750. Hoy en día no se aplica de forma literal en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, pero se prefiere que sea un tema más complejo y enfocado más en la rehabilitación de las personas que cometen los delitos. Con esto, yo lo que quería preguntar es que, si bien la ley de Tailón buscaba limitar la venganza y establecer un castigo, ¿cómo nosotros podemos aplicarla o es necesario que la apliquemos ahora en los tiempos modernos? Muchas gracias, Joana. Por favor, le damos paso a Jessica para que dé su contestación a a la pregunta hecha por Joana. Por favor, para lo cual vas a tener 45 segundos, comenzando desde ahora. Ok, buenas noches compañeros, buenas noches docente. En este momento voy a responder a la pregunta realizada por mi compañera. Realmente no podríamos aplicar la ley de Talión, en la actualidad. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas anteriormente, esto busca crear un castigo similar al daño ocasionado por el caso sería por el implicado, ¿cierto? Sin embargo, actualmente lo que busca la justicia es una reinserción. ¿Cómo te puedo decir? Del acusado a la sociedad, respetando obviamente los derechos humanos, buscando un principio de inocencia con carga de la prueba basada en el acusado. Muchas gracias, Jessica. Ahora yo me voy a permitir, ¿sí? Explicarles un poco del tema de las culturas orientales, para lo cual vamos a fijarnos un poco en el Estado espartano, que es en sí cómo estaba formado la constitución y en sí la sociedad, para lo cual tenemos cuatro elementos característicos, los cuales son una monarquía dual, un consejo llamado Jerusia, una asamblea popular electiva llamada Pelia y cinco magistrados llamados efores, verdaderos gobernantes, en quienes residía el mandato del Estado espartano. En este contexto, quiero por favor hacerle una pregunta a Joana. ¿Crees tú que es prudente o es pertinente aplicar este modelo de Estado o de organización política a los tiempos modernos que estamos viviendo? Por favor, Joana. Ya, bueno, respondiendo a tu pregunta, Roberto, la verdad que para nosotros esos cuatro elementos interactúan para formar un sistema de gobierno, como lo habíamos comentado anteriormente. Pero este sistema de gobierno es complejo y relativamente para la época de ese entonces, más no para la época de ahora, ya que esto dictaría directamente que estamos trabajando bajo una dictadura, pero una dictadura y haciendo, como podemos acotar, que si no me equivoco, la Jerusia era el Consejo de Ancianos. Entonces, basado en el Consejo de Ancianos, todos tenían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era algo que en el tiempo de ahora podemos hacerlo como la asamblea, pero ya basado en las leyes que se datan en una constitución ya dada. Eso sería mi respuesta.
Muchísimas gracias, estimada Joana. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Jessica para que nos explique sobre la cultura maya y pueda realizar la pregunta para este debate. Por favor, Jessica. Perfecto. En este momento les voy a explicar, perdón, básicamente el concepto de las leyes mayas. La misma que se refiere a un sistema jurídico y normativo que se rigió a la vida social, económica, perdón, política y religiosa de la civilización maya. En la antigua Mesopotamia, que más que un código escrito uniforme y centralizado como el Código de Hammurabi, el derecho maya es un sistema complejo, dinámico y profundamente arraigado en sus costumbres. Perfecto, en este momento yo te voy a realizar la siguiente pregunta que vendría a ser. Las leyes mayas contemplaban las excepciones a las penas y también el perdón por el delito cometido. ¿Cómo se aplicaban? Estimada Jessica, para dar contestación a su pregunta, tenemos que mencionar que en la antigüedad, ¿sí? La cultura maya se basaba en la posesión de dioses. Entonces, ellos aplicaban este perdón de la vida a cambio de redimir, ¿sí? El daño causado a la víctima en este entonces. Mediante este perdón por parte del agraviado, que es del cual se le daba, que la víctima, de acuerdo a la remediación del daño sufrido, ella aceptaba o perdonaba la vida al victimario en este caso, ¿sí? Esto en ciertos casos y condiciones se describían como una parte para poder perdonar en sí el daño recibido. Las personas buscaban resarcir el daño entregando cosas materiales, ¿sí? O en este caso, oro que permitía que la persona víctima del daño piense que ya se resarció él mismo, por lo cual se hacía en ciertas excepciones que el culpable entregue, se puede decir, elementos materiales que permitan resarcir el daño sufrido por la víctima de acuerdo, ¿sí? A la gravedad de los hechos, la cantidad era mayor o menor dependiendo de lo que pensaba la víctima en este caso. Joana, para culminar el debate, por favor, si nos das una pequeña conclusión, pensamiento de este tema a tratar. Perfecto. Como pudimos ver a lo largo de toda nuestra conversación, nosotros hemos explorado los cimientos de la justicia y la organización social en las civilizaciones antiguas, basándonos desde lo que era el riguroso Código de Hammurabi hasta la estructurada Constitución espartana, pasando por el principio retributivo de la ley de Taylor. Al unir estos puntos, nosotros podemos extraer varias conclusiones, como yo les había dicho, sobre la sociedad. Tanto el Código de Hammurabi en la Constitución espartana, a pesar de las diferencias que tenían, demuestran un propósito que era establecer y mantener el orden social, en el cual cada persona que haya cometido un delito tenga su respectiva consecuencia sobre lo que hizo. Que todo esto sea un sistema legal escrito que buscaba unificar normas y limitar la arbitrariedad, mientras que en Esparta se construyó una estabilidad sobre la estructura política y militar. Por eso nosotros en ambas sociedades podemos ver que a su manera buscaron controlar el caos y asegurar la cohesión interna. Eso sería todo. Muchísimas gracias, estimada Jessica, estimada Joana. Es un gusto haber compartido este pequeño debate con ustedes. Y eso sería nuestra participación de nuestro grupo para la materia de la historia de Derecho. Una excelente noche.